La anestesia epidural va a ser una técnica médica comúnmente utilizada en el procedimiento quirúrgico y en el manejo del dolor. Su principal objetivo va a ser bloquear la transmisión del dolor en áreas específicas del cuerpo sin comprometer la conciencia del paciente. Esta se va a administrar en el espacio epidural, en zona situada entre la membrana que cubre la médula espinal y la columna vertebral, en donde contiene muchos nervios que son responsables de transmitir las señales del dolor y el cerebro. El proceso de aplicación se da normalmente cuando el paciente se coloca en posición fetal, lo que facilita el acceso al espacio epidural. Luego se limpia la piel y se administra una pequeña dosis de anestésico local para adormecer la zona antes de insertar una aguja fina. Después de localizar el espacio epidural con precisión, se introduce un catéter que permite la administración continua de la anestesia. Esto puede ser ajustado para controlar la intensidad del bloqueo según lo necesario durante el procedimiento. Fármacos implicados en la anestesia epidural. Los fármacos más utilizados para el bloqueo epidural son los anestésicos locales. Estos producen sus efectos clínicos interfiriendo en la actividad eléctrica del sistema nervioso, inhibiendo la propagación de los impulsos nerviosos tanto en la médula espinal como en los nervios periféricos. Este efecto se produce mediante el bloqueo de canales de sodio, impidiendo que el sodio ingrese a la célula nerviosa y por lo tanto bloquea la fase inicial del potencial de acción. Antes de administrar el anestésico debemos saber que existen variables que afectan la extensión y duración de la anestesia epidural. En cuanto a la edad, talla y peso es uno de los factores más importantes en la extensión del bloqueo. En el paciente de edad avanzada, la fuga del anestésico por los espacios intervertebrales es reducida y la elasticidad del espacio peridural es menor. En el embarazo y enfermedades crónicas hay que considerar que estos pacientes tienen el plexo venoso peridural ingurgitado, lo cual reduce el espacio y podría producir una extensión del bloqueo, por lo que se sugiere reducir la dosis. También hay que tener en cuenta el lugar, la posición y la velocidad de la inyección. La rápida administración genera un incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo, generando un aumento en la presión intracraneal que clínicamente se refleja como cefaleas, náuseas y lipotimia. Y por último, la rotación de la aguja, la extensión del bloqueo en este es mínima. Continuando con el volumen, concentración y dosis del anestésico local. Para el éxito de un bloqueo debe haber una adecuada concentración del fármaco y un volumen adecuado. De estos dos factores sabemos que la concentración necesaria del anestésico es variable dependiendo del medicamento, como por ejemplo la lidocaína se usa al 2%, la bupivacaína al 0,5%, la ropivacaína al 0,5 o 1%. El periodo de latencia de estos fármacos es aproximadamente de 5 minutos, generando la pérdida de sensibilidad inicial en 2 a 3 dermatomas inmediatos al sitio de inyección, y el efecto máximo probablemente se observe a los 15 a 20 minutos. El tiempo de duración del bloqueo peridural dependerá del fármaco utilizado. Existen aditivos para intensificar la actividad anestésica local. Estos se usan para mejorar el tiempo de latencia, calidad o duración del bloqueo. Se puede asociar al bicarbonato, adrenalina, agonistas alfa-adrenérgicos y opioides. Yendo así al procedimiento, vamos a seguir ciertos pasos y mediante las imágenes nos vamos a estar guiando. Para empezar, la posición del paciente debe ser cómoda, con el fin de tener un acceso óptimo al espacio epidural. Entre ellas tenemos la sedestación, en donde el paciente tendrá que estar sentado con la espalda arqueada hacia adelante, lo que facilita este acceso. Y entre otros tenemos el decúbito lateral, en donde tendrá que acostarse de lado con las rodillas hacia el pecho. En sí, una flexión fetal, lo que facilita la identificación de las vértebras y el acceso al espacio epidural. Pasando a la identificación de la localización, se debe de trazar una línea imaginaria a nivel lumbar en la parte superior de las crestas ilíacas, lo cual correspondería al nivel de la apófisis espinosa de L4 o el espacio entre L4 y L5, o en algunos casos L3 y L4. Esto viene siendo en pacientes obstétricos, ya que esta línea también es conocida como línea de Tuffier. Esto se debe a la rotación hacia delante de la pelvis. Antes de pasar a la técnica de inserción de la aguja, se debe realizar puntos importantes como la desinfección del área o aplicar anestesia local sobre la piel y los tejidos subyacentes con el fin de minimizar el dolor. Ahora sí, en este paso se debe introducir la aguja especial con el objetivo de atravesar las capas de la piel y llegar al espacio que rodea la médula espinal. El médico utiliza la técnica de pérdida de resistencia para identificar cuando la aguja ha llegado a este espacio epidural. Una vez que la aguja haya llegado al espacio, se debe introducir un catéter a través de esta misma aguja, en donde este catéter va a permitir la administración continua de medicamentos para el manejo del dolor. La aguja se va a retirar cuidadosamente dejando el catéter en su lugar. El catéter puede ser fijado con cinta adhesiva para evitar que ésta tenga movimientos. Cabe mencionar que el medicamento se inyecta lentamente a través del catéter y el paciente puede ya empezar a notar el alivio del dolor en un corto periodo de tiempo. La dosis y el tipo de anestésico utilizado dependerán del procedimiento o la condición del paciente. Ahora hablemos de la analgesia postoperatoria. El dolor postoperatorio agudo va a ser una reacción fisiológica compleja a la lesión tisular o enfermedad subyacente. Su manejo es fundamental ya que mejora la calidad de atención y disminuye las complicaciones postoperatorias que aumentan la morbimortalidad y el tiempo de hospitalización. Normalmente el dolor postoperatorio se va a resolver en 3 meses como plazo aproximado. Después de este periodo se le va a considerar como un dolor crónico persistente. El abordaje para cada paciente debe ser individualizado e integral. Algunos pacientes, especialmente propensos a sufrir dolor postoperatorio más intenso, va a ser de la población pediátrica, ancianos, pacientes embarazadas, pacientes en tratamiento crónico con opioides o un paciente ambulatorio. Algunos factores que van a predecir, por ejemplo, un mal control del dolor postoperatorio y mayor necesidad de opioides van a incluir al sexo femenino, pacientes que fumen, que tengan depresión, ansiedad, trastornos del sueño, dolor previo al procedimiento, uso de analgesia de base, una lesión nerviosa, además del tipo de procedimiento y su duración. Bueno, ahora hablemos del tratamiento. Según la OMS, establece una escalera terapéutica tomando en cuenta que lo ideal es buscar siempre administrar dichos fármacos a la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible. Esto va a reducir así los efectos adversos asociados a su uso prolongado. Vamos a incluir lo que es paracetamol,
el uso de AINES, analgesia tópica, inhibidores selectivos de la enzima COX-2, que hablamos del celecoxib y el heterocoxib, y también los opioides débiles como el tramadol y la codeína, y opioides potentes. El paracetamol y los AINES van a estar indicados para el dolor leve y leve moderado, solos o asociados a otros analgésicos opioides en casos de dolor moderado y severo. La analgesia tópica, uso complementario de la terapia farmacológica previamente establecida o como alternativa más cómoda y sencilla para pacientes que no presentan una buena tolerancia gástrica, que también puedan tener riesgo cardiovascular elevado o aquellos que no toleran AINES orales. Esto es ideal para lo que es dolor localizado. Los inhibidores selectivos de la enzima COX-2, como el celecoxib, son de vida media larga que van a causar menores efectos adversos a nivel del tracto gastrointestinal. Luego tenemos a los opioides débiles, como el tramadol y la codeína. Se emplean cuando no se consigue control con el tratamiento optimizado con paracetamol y los AINES. Es indicado para el dolor no susceptivo de intensidad moderada. Y por último, los opioides potentes para el dolor moderado a intenso o pacientes con dolor no controlado.